Aupa ahí. Bueno, mañana 29 del 10 del 2000, del fatídico 2020, tengo juicio en San Sebastián, penal número 5. Tete, calla un poco, anda. Tengo juicio en San Sebastián, penal número 5. Y necesito que la gente, que quien sea, vaya allí para atestiguar cómo se desenvuelva aquel proceso judicial. Porque como más o menos casi todos los procesos judiciales, de un gran tiempo a esta parte, espero un montón de evidencias de prevaricación y de responsabilidades por parte de todos los elementos judiciales. Tete, calla un poco, anda. Entonces yo me he preparado. Tete, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Tete. Quítate, chicho. Entonces yo me he preparado mi declaración. Pues como imputado en delito penal, tengo derecho a declarar. Y voy a aprovechar mi declaración. Pichi, anda, Tete. Estate quieto, por Dios. Tete, déjame. Bueno, entonces voy a leeros mi declaración para que flipéis y porque esto os va a animar a ir allí a atestiguar. Espero que grabéis en vídeo todo el desarrollo del juicio. Y os lo agradezco infinitamente porque va a ser necesario, dado que, más que seguro, voy a tener que recurrir y denunciar al fiscal, al juez y a mi abogada, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer, aparte de defenderme del juicio apropiadamente. Entonces os voy a leer mi declaración. Sí, puede haber filtraciones de mi declaración, evidentemente, pero me da igual, es que estoy ya hasta los cojones de todo esto. Así que vamos allá. Señor juez, presento una prueba contundente y mejor que la de testimonios de terceros, ya que esta no es influenciable ni responde a inclinaciones personales, incentivos o miedos humanos. Desde el año 2013 mi abogada dispone de un informe médico que afirma que padezco un déficit de movilidad en mis tobillos. Queda en manos del médico forense aclarar si un déficit de movilidad perjudica la efectividad en las carreras que ambas partes en el juicio afirmamos que hubo, donde según ellos yo les perseguí con ánimo para agredirlos. Y con este informe se demuestra que no podría alcanzarles, no siendo viable mi agresión, según la argumentación presentada. O como yo sostengo, corrieron tras de mí, evidenciando el informe que me darían alcance, evidenciando quién es el agresor y forzándome a defenderme a vida, ya que su desprecio por mi vida, se evidenció desde un principio cuando arrojaron sus piedras como puños desde una plataforma superior. La razón por la que entiendo que afirman que las carreras fueron ciertas, en vez de limitarse a desmentir, es que desconocen si hay o no testigos que pudieran confirmar si hubo carreras, y que un posible testigo dudosamente podría identificar quién era quién en caso de haberlas. Pero este caso es en verdad de una simplicidad extraordinaria, dado que mi inocencia se evidencia desde el primer registro oficial de los hechos, es decir, la llamada de auxilio de Íñigo Fontaña afirmando que les agrede un desconocido. Falsedad que genera la percepción en la policía de que van a asistir a un ser enloquecido o irracional sin cabida para un diálogo coherente, al que por seguridad prima reducir primero e investigar después. De esta forma, con su habilidad social, su mentira y sosteniendo su postura durante todo el proceso, ha llevado al error a la policía y al fiscal, pudiendo desencadenar el trágico desenlace de condenar penalmente a quien es en realidad víctima, y generando gastos judiciales y la determinación del fiscal de acaparar la denuncia, activándola. Ustedes deberían poseer como prueba la grabación al servicio de emergencias, pero por razones que merecen explicación no disponemos más que de los testimonios de una policía que me arrestó improcedentemente y que hoy sabe por antecedentes denunciados del acoso de mis agresores, lo que convierte su testimonio e investigación en interesados y etéreos. Sin investigación en este proceso judicial es improcedente y no puede llevarse a cabo. Aclarada mi principal evidencia y la legitimidad de la responsabilidad de toda esta confusión creada, ahora comentaré distintas irregularidades y perjuicios que me han afectado en todo este proceso por si fuera practicable alguna forma de restitución de los daños o resarcimiento. 1.
que tiene que haber forzosamente una razón por la que Íñigo Fontaña mintiese en su declaración al destruir mi coche, cuando se testifica por terceros que usó una herramienta, pero él declara que lo hizo a pedradas, y que parece evidente que se trata de justificar las piedras que en realidad me arrojaron mientras dormía y quedan fuera y dentro del coche. Una corrección, no quedan fuera y dentro del coche, es un lapsus, quedan fuera y debajo del coche. Sirva de evidencia de cómo ocurrieron los hechos por si la policía no comprobó lo de las piedras, a pesar de haberles explicado que esto sucedió así durante mi detención y sostenía mi versión afín desde el principio. Es decir, yo a la policía les dije que cómo se inicia lo que estaban observando, ¿no? Y sin embargo ellos aparentemente no testifican que había piedras ni bollos en mi coche y producidos probablemente por esas piedras, vamos, probablemente será de sentido común. Se ha caído mi gato al suelo desde la mesa. Y no, aparentemente no hay ningún testimonio de haber constatado que había piedras y bollos, y es decir, la policía no tomó pruebas de que eran ellos los agresores, pero claro, ya me habían empezado a arrestar, ya me habían arrestado y ya me habían esposado y me habían torturado, entonces no había interés por parte de la policía en tomar evidencias de lo que estaba sucediendo. Bien, aclara mi... 1. Que tiene que haber forzosamente una razón por la que Íñigo Fontaña... esto ya lo he dicho. 2. Que ahora y no entonces soy sabedor de que los juicios son ganados por la parte denunciante de forma casi protocolaria, lo que carece de todo fundamento justificable y jurídico, pero cuyo detalle... Tete, calla, por Dios. Tete, pero cuyo detalle mi contraparte sí parecía conocer y aprovechó. Chala. Que no pude llamar... No subo. ¡No! ¡Oh! ¡No! Tete, joder, no. Tete, déjala. Tete, no. Dios. Quieto, quieto, deja la cámara. Quieto. Joder. Dios. Bueno, sigo. Que no pude llamar yo a la policía por no tener ni saldo de llamada ni carga en la batería del celular, amén de la nula utilidad que hubiera tenido donde empezaron los hechos, mientras dormía y empezaron a arrojarme piedras por mera diversión, haciendo un ejemplo artístico de crueldad, ya que igual que las otras veces se fueron antes de que la policía llegara para que nunca se constatara agresión alguna. Que a pesar de que la llamada a la policía la realizaron ellos, estos la realizaron al comprender mis esfuerzos por llamar la atención de los conductores que transitaban o del vecindario, haciendo imposible que perpetraran su agresión con la seguridad de estar libres de observadores en terceras partes, lo que me hizo salir ileso en el encuentro, aparte de mi pericia personal. Que Íñigo Fontaña afirmó falsamente en su llamada telefónica de emergencia que no conocían a su presunto agresor y que solicito del juez que así lo comprueben las grabaciones, que ya deberían estar presentes estas grabaciones, constar en el juicio, ya que es la primera falsedad de una lista interminable de falsedades en la declaración de la presunta víctima, de Íñigo Fontaña, que es en realidad el agresor, y sirve para engañar a la policía apartándoles del entendimiento circunstancial, provocando en estos una detención que no corresponde y todo el desastre que acontece. 6. Que cuando la policía se presentó y me esposó, uno de estos tres dijo que la herida en la oreja a Íñigo se la realicé de un disparo. Al apercibirme desde la distancia esposado y chafado contra el coche policial, les grité a los policías que eso no era posible porque la pistola era de fogueo y les pedí que tomaran la filiación de los que en verdad eran mis agresores, tratando de explicar los hechos, aunque en ningún momento me fue pedida explicación alguna. La necesidad de recoger su filiación requirió el seguirles después de que me agredieran con las piedras, ya que mi anterior denuncia fue desestimada por no poder aportar filiación. Solicito que mi anterior denuncia sea desarchivada y aportada al caso. La llevo encima de todas maneras, por si acaso.
que para cuando la policía empezó a tener noción de lo que realmente sucedido, yo ya había sido arrestado desacertadamente, lo que condiciona todo el desarrollo de la investigación policial. Que aún fue improcedente mi arresto, porque cuando la policía se personó en la escena que contemplaban, eran 3 varones en la acera opuesta de las viviendas y un varón, yo, en la acera opuesta del lado de las viviendas, sin poder observarse indicio alguno de violencia ni arma real ni figurada, pues la tenía en el bolsillo. Y el tornillo de obra había sido arrojado a uno de los vehículos que transitaban ya hacía rato. En consecuencia, fue arrestado improcedentemente, lo que es una agresión a los derechos humanos reflejada en el artículo 55 de la Constitución española como un delito penal y que consta en sus declaraciones que no percibieron razón alguna por la que iniciar un arresto, o al menos no consta razón alguna por la que lo iniciaran. En su razón, vamos a ver, esto es, en su declaración la policía en ningún momento hace constar ninguna razón por la que me detuvieron. Eso en sí mismo hace que conste que no percibieron razón para detenerme, ¿vale? No es que ellos, la policía, diga que no hay razones que no hay razones para detenerme, sino que no aportan ninguna razón para detenerme. Que la escena podía parecer incongruente, pero estaba planificada con ellos a un lado, pretendiendo que yo les negaba el paso, lo que con el lío que tuvimos y el tiempo transcurrido ya no era posible que la escena se mostrase como presuntamente empezó. Si la escena era que yo les impedía el acceso a su casa, al de 1 hora y pico después no puede ser que ellos estén en el lado opuesto y yo en el lado que les impide llegar a su casa. No, porque tenían 2 vías de huida. Si estos fueran los hechos, tenían 2 vías de huida, no necesitaban huir hacia su casa, podían volver a huir hacia el gazteche del que venían, donde tiene una maravillosa puerta con chapa de metálica, porque estos chavales son abertzales, ¿vale? Y yo fastidiaba los carteles de los abertzales cuando iba a mi coche, que hacía las veces de mi vivienda. Yo había, por ejemplo, un cartel en el que salía unas escenas en las que la Guardia Civil golpeaba en el coño de una patada a una mujer y salía la escena tomada desde distintos ángulos, etc. Y claro, lógicamente eran escenas de estudio, era ridículo, ni siquiera era un traje de verdad de la Guardia Civil, era un pantalón que se parecía por el color de hace 40 años, unas botas militares y un tricornio que tampoco es el tricornio que usaban realmente. Es decir, era toda una escena figurada y yo cogía con un bolígrafo y escribía en el cartel que era una escena figurada para ayudar a los idiotas que pudieran creer los argumentos abertzales, pues ayudarles a comprender que esos carteles son una patraña, ¿vale? Y entonces por eso tuve yo problema con estos abertzales, porque ideológica y políticamente no les gustaba mi libertad de expresión, no les gustaba lo que yo representaba, por eso me agredieron. Bueno, pero sigamos. 10. Que sentenciar mi inocencia implica pedir explicaciones por la actuación policial, así como a la propia parte denunciante, pues la carga de la acusación recae sobre quien acusa falsamente, y eso contraviene profundamente las inclinaciones naturales de lo que son compañeros de trabajo, sean abogados de oficio, policía, fiscales o jueces, los cuales han de mantenerse firmes y responder con rectitud ante su deber profesional. Estoy diciendo aquí que sentenciarme culpablemente implica que la policía, es decir, sentenciar mi inocencia, hacerme libre, implica que la policía ha delinquido contra mí al arrestarme y maltratarme en el arresto. Y lo que están haciendo aquí fiscales, jueces y abogados es ayudar a la policía. Ellos, fiscales, jueces y abogados, están perjudicándome en todo este proceso, formando parte interesada del proceso, no siendo imparciales, ¿vale? Pero vamos con el 11. 11. Que mi abogado defensor afirma que le han sido denegados la práctica totalidad de los recursos que ha solicitado y que tengo derecho a una investigación de los hechos juzgados, la cual, si se ha delegado en el mismo cuerpo policial que practicó mi detención irregularmente, esta investigación carece de validez por ser parte interesada
en mi condena para justificar sus propias actuaciones y por tanto este juicio debe posponerse para realizarse tras una investigación por partes no interesadas. Estoy diciendo aquí que mi abogado presentó un montón de recursos al juez y que esos recursos han sido despreciados. Es decir, que no ha habido una investigación real sobre los hechos. Por ejemplo, mi abogada solicitó que la policía buscara testigos en el edificio anexo, en el edificio que había cerca de los hechos. Y el juez desestimó ese recurso. Yo intento aquí evidenciar o propongo que el juez ha desestimado un recurso tan importante porque el juez es parte interesada en la sentencia condenatoria sobre mi persona. Bien, 12. Que durante la detención fui torturado. No solicité revisión del médico forense por temor a que la policía declarase falsamente en mi contra y por eso obtuve un parte médico 1 o 2 semanas después, pudiendo presentar un informe médico que muestra un hematoma en mi muslo provocado por mis agresores y 2 uñas rotas provocadas por la policía que me detuvo. El informe de daños físicos infligidos por mis asaltantes y por la policía ese informe fue realizado en el ambulatorio de Irrieta en Rentería, por si se pudiera necesitar comprobar que el documento existe. Bien, fui torturado, ¿vale? Quiero responsabilidades al respecto, dado que ya he explicado al principio de toda esta declaración que soy inocente y he aportado pruebas que lo demuestran. Y digo, ¿dónde se realizó esa inspección de mis daños físicos? Porque más que probablemente mi abogada no ha entregado ese parte médico al juez, más que probablemente. Y si no lo ha entregado, mi abogada está prevaricando. Y si con el artículo 467 del Código Penal, mi abogada debería ser condenada por prevaricación, retirada del ejercicio de su ejercicio profesional durante 2 a 4 años y multada durante no recuerdo ya cuánto. 13. Que acabé firmando una declaración previa durante mi arresto, porque cada vez que me leían lo que habían anotado como declaración, aparecían en su lectura diferencias que no había solicitado, así que opté por conformarme con la última, bajo la creencia de que al firmar quedaría en libertad y podría ir a proteger mi coche. Sigo sin entender por qué no fui liberado al no haber más investigaciones necesarias sobre mi persona, pues ya tenían mis datos, mi explicación de los hechos por todas las partes, mías y por otras partes, y entiendo que fui privado de libertad innecesaria y traumáticamente. Tampoco menosprecio la fatalidad del desenlace si Íñigo Fontaña me hubiera hallado en mi coche cuando volvió al lugar de los hechos con ánimo de causarme más daños. Pues destruyó mi coche mientras yo estaba preso en dependencias policiales. Pero esta realidad no riñe con la responsabilidad policial de respetar mis derechos fundamentales. Es decir, que si a mí me hubieran liberado después de haber declarado, lo cual es protocolarios tal como lo refleja la Constitución, como lo reflejan mis derechos. Lo que pasa es que no se hace así, en realidad. Pues si yo hubiera sido liberado, Íñigo Fontaña, que destruyó mi coche mientras yo estaba preso, me habría encontrado allí y me habría destruido a mí, además de mi coche, o de forma indistinta. A mí y a mi coche, o a mí, pero no a mi coche, o en fin. Pero que eso no exime a la policía de su obligación de liberarme después de haber yo declarado en sus dependencias, pues ya no había que hacer más investigaciones sobre mi persona. 14. Las torturas en mi detención se causaron de la siguiente manera. La policía me llevó los 2 brazos a la espalda y así fue llevado en volandas hasta el pavimento húmedo, donde fui detenido boca abajo con mi rostro contra el suelo, esperando así hasta que se personó un policía que, a diferencia de los otros, portaba una escopeta y vestía de negro. Y este policía me pisó la mano sin razón alguna, rompiéndome 2 uñas. Liberando la presión de su pie al gritar yo: «¡No me pises la mano, joder!», textualmente. Quisiera, sin embargo, que a continuación sean preguntados mi presunta víctima y los 2 presuntos testigos, o al menos los 2 testigos,
por estos hechos, por si pudieran constatarlos o negarlos, ya que según mi abogada están protegidos de sus crímenes, pues que la acusación no les pertenece a ellos sino a la Fiscalía, pero aún pueden tener el honor de testificar sus observaciones. Es decir, quisiera que los presuntos testigos sean preguntados si cuando la policía se personó se encontró a ambas contrapartes en las aceras opuestas de la carretera bajo el supuesto de que yo les impedía el acceso a sus viviendas. Parece improbable que no haya testigos en las viviendas adyacentes, dado el despliegue policial y el tiempo interminable que duraron las vicisitudes previas con mis agresores, pero el recurso solicitado por mi abogada de buscar testigos en el vecindario fue también despreciado y tengo fundadas razones para creer que esta determinación es una falta procesal y un indicio de que el juez está prevaricando en contra de mí, contra mía. 15. Que vivía en aquel coche donde dormía el día de los hechos y que fui desterrado por la amenaza de mis agresores, por la persistente continua amenaza de mis agresores y la indefensión. Cállate, por Dios, no me jodas. Tete. 15. Que vivía en aquel coche donde dormía el día de los hechos y que fui desterrado por la amenaza de mis agresores y la indefensión administrativa. Que haciendo nuevamente ejemplo de honor y valor volví a mi destrozado coche y cubrí con cinta de carrocero todos los espacios vacíos dejados por la luna rotas, pero que tiempo después volví a hallar indicios de más empedramientos sobre la cinta colocada. Finalmente la grúa por orden de la policía se llevó mi vehículo, que era mi vivienda, por lo que su levantamiento es constitutivo de delito, con todas mis pertenencias al depósito policial, causándome una deuda que jamás podría haber abortado ya que no tenía ingreso alguno con el que sacar de allí mi coche con prontitud. Además, a pesar de que estaba aparcado... Prosigo. 15. Que vivía en aquel coche donde dormía el día de los hechos y que fui desterrado por la amenaza de mis agresores y la indefensión administrativa. Punto. Que haciendo nuevamente ejemplo de honor y valor volví a mi destrozado coche y cubrí con cinta de carrocero todos los espacios... ¡Tete! Que ya te hago caso luego. Cubrí todos los espacios vacíos dejados por la luna rotas, pero que tiempo después volví a hallar indicios de más apedreamientos en mi cinta colocada. Finalmente la grúa por orden de la policía se llevó mi vehículo, que era mi vivienda, por lo que su levantamiento es constitutivo de delito, con todas mis pertenencias al depósito policial, causándome una deuda que jamás podría haber abortado ya que no tenía ingreso alguno con el que sacar de allí mi coche con prontitud. Además, a pesar de que estaba aparcado en un espacio privado de Cemento Rezolas, no teniendo la policía jurisprudencia para retirarlo de allí. Quisiera asimismo que se aclare la responsabilidad de estos hechos y restituido el daño, donde el daño es la desintegración de mi vivienda, una vez más, o al menos en la forma responsable, de esta vez por parte de la Policía Municipal. Quisiera que se consulte la situación actual de mi vehículo y me sean devueltas mis pertenencias, que se hallaban por última vez en el depósito municipal, o resarcido el daño causado por su desaparición definitiva y por los perjuicios de su desaparición, pues mis objetos servían a mi supervivencia, no eran decorado. 16. Que no recibí ningún tipo de compensación o restitución de daños morales o económicos por la primera destrucción de mi vehículo, que hacía las veces de única vivienda, y que según la otra abogada de oficio que se me asignó, se me habrían restituido los gastos de las facturas presentadas, pero dado que yo carecía de ingresos con los que responder a reparación alguna, aquella forma de justicia carecía de validez, por no ser practicable en mis circunstancias ajenas a mi voluntad. 17. Que a decir verdad no conocía a mi abogada en aquel caso, sino a otra mujer de la que hablo en el punto 16, que con la otra filiación diferente afirmaba representar a la anterior. Tete. En la práctica estoy afirmando que con la abogada que se me asignó de oficio jamás me contactó, y de ser cierto que esta otra la representaba, lo mínimo que podía haber hecho es comunicarme tal circunstancia para no causarme confusión y desconfianza, y que por las formas en que esta supuesta abogada me dirigía o se dirigía a mí, me causó desconfianza. Y ya para acabar, quiero añadir mis fundadas razones y temores sobre la calidad de la administración y justicia españolas, por las que determiné no asistir a mi primer juicio en este proceso, de cuya calidad se sabe
de cuya calidad se sabe, de la calidad de la justicia española, que está siendo investigada por corrupción sistemática, de la que me declaro víctima y alego que he perdido la cuenta de los señalamientos notificados este año para el juicio de hoy. Alego que, tratando de aportar 4 folios de documentación relativa a este caso, en el juzgado se opusieron a sellarme las 4 hojas, querían sellarme solo la primera, ¿vale? Por lo que, y puesto que he perdido toda confianza en la administración pública, después de insistir, acabé pidiendo una hoja de libro de reclamaciones. Esta reclamación me fue satisfecha mediante la carta de un juez que afirmaba que los operarios podían lesionarse sellando 4 hojas. Que mi absoluta desconfianza por la administración pública creció si cabe cuando en un juicio anterior de otra índole se me señaló citación para el año anterior a los hechos ocurridos y que me dieron nuevo señalamiento y entonces faltó el juez. Sí, faltó el juez. Y que finalmente no asistí por declararme en rebeldía por el proceso aquí presente. Pero no he vuelto a saber resolución del anterior juicio ni de condena ni de resarcimiento de los daños de mi honor. Es decir, si a mí el banco me denuncia por el ingreso de unos cheques falsos y no me han condenado, y no he tenido en ningún momento anuncio de ninguna condena por esto, tampoco se han resarcido los daños a mi honor. Ni se han sentenciado las faltas, ni se me ha comunicado resolución alguna. He estado en dependencias policiales por otras razones y en ningún momento me han comunicado nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Que en relación a la destrucción de mi coche, el juzgado me facilitó una resolución que me declaraba víctima de delito violento y me anunciaba que mi situación se disponía de recursos para casos de extrema necesidad y me facilitaba la dirección para su consulta en una asociación sita en el mismo interior de los juzgados, a la que me dirigí. Y ellos me dijeron que ellos no sabían nada de eso. Me dio el juez, o me dieron en el juicio por haberme destruido Íñigo Fontaña mi coche, un papel que dice que soy víctima de delito violento y que tengo derecho a que se dispone de recursos para situaciones emergentes como la mía, de mi pobreza y de mi necesidad. Y voy a la oficina que hay que responder para solucionar para ofrecerme estos recursos, y me dicen que ellos no conocen nada al respecto. Y esta oficina está en los juzgados, cuidado. Que por mi situación de pobreza y soledad es frecuente que individuos violentos crean o confundan debilidad en toda mi naturaleza, siempre para desgracia mía, y que por eso tuve recientemente otro juicio por agresión, donde, siguiendo el hilo de las actuaciones administrativas irregulares, en la hoja de resolución de la sentencia figura como perceptor de la indemnización económica un completo desconocido sin parte en los hechos ni en el juicio. Sí, señores, me ha agredido otro tipo. En todos estos años he tenido otra agresión de la que soy víctima, de la que he sido víctima y sigo siéndolo, porque es un vecino de mi pueblo. Y en la sentencia, en la resolución que me dan, el perceptor de la indemnización económica es un individuo desconocido por todas las partes de este proceso. En fin, que ofrecer la presentación de 3 asaltantes nocturnos como una víctima y 2 testigos ocasionales por parte de la Fiscalía, o de cómo el juez lo acepta a trámite, porque es un despropósito, o de cómo son rechazados los recursos solicitados por mi abogada, o de cómo se encarga una investigación a la policía que me arrestó improcedentemente y de forma violenta, o de cómo mi abogada muestra desinterés en la elaboración de una estrategia que defienda mi inocencia y se concentra exclusivamente a lo relativo a reducciones de condena, y así lo refleja la grabación de nuestra conversación telefónica en la preparación de este juicio, o de cómo se equivocó mi abogada en la hora que me transmitía en un señalamiento de mi juicio, y así lo reflejan mis correos electrónicos, o de cómo me citó para preparar mi primer juicio con tan solo 2 días de antelación
para que no pudiera recabar papeleo administrativo si la elaboración de una estrategia lo requisiera, o de cómo en las circunstancias administrativas actuales por razón del COVID-19 y habiéndome citado tan solo una semana y media antes de este juicio presente, la estrategia desarrollada me insta a conseguir 2 informes de la administración pública, lo que es casi imposible en este tiempo. O de cómo, teniendo mi abogada en su poder un informe desde el año 2013 que evidencia mi inocencia, y con el que comienzo este escrito, desconoce totalmente su forma de uso en la estrategia defensiva el día de nuestra reciente reunión, y así se refleja en la grabación de audio de nuestra conversación, grabación que aporto, y que el fiscal, la policía, el juez y mi abogada de oficio son compañeros de trabajo, y que una sentencia absolutoria perjudica al fiscal y muy especialmente a la policía, y que son perceptibles indicios de corporativismo en los órganos judiciales presentes. Por todo ello, solicito de su señoría que se posponga este juicio hasta que se disponga de elementos jurídicos neutrales que garanticen un juicio justo, o que al menos lo parezca. O para no perder más tiempo se me sentencia absolutoriamente y lidien ustedes con sus propias circunstancias, que ya no serán de mi interés, pues solo quiero disfrutar del resto de mi vida sin ser importunado, y me encuentro destruido anímicamente por este proceso y solo deseo finalizarlo para volver con urgencia al cuidado y quehaceres de mis animales, gallinas, gato y huerta, que requieren de inexcusable atención y vigilancia para no volver una vez más a destruir mi forma de vida y bienestar. ¿Vale? Aquí ahora tengo notas dispares, notas que he ido haciendo después, que me cuesta mucho ordenar adecuadamente en el desarrollo de este escrito. Así que simplemente son notas que las voy a leer ahora porque todas son relativas e importantes. Una, que el 11 de juicio recibo un email de Cristina con el texto: buenos días, te mando un nuevo señalamiento. Es el 8 de julio a las 13:20 horas. Bueno, sin embargo, el juicio era señalado a las 9 horas según el PDF que me adjunta en el mismo documento. Pero si yo no hubiera leído el PDF sabiendo lo que viene a decirme, porque me viene a decir la hora y la hora ella me la anuncia de antemano, pues yo habría ido a este juicio tarde. Habría sido un desastre. Un desastre para mi forma de vida, porque me habrían arrestado. Me habrían arrestado una vez más, porque mi juicio habría sido previo a mi aparición. Me habrían arrestado. Bueno, en fin, mire. Bueno, que en la conversación telefónica en la reciente preparación al juicio de Cristina evidencia desconocer totalmente la razón del parte médico de mis tobillos, que sin embargo dice poseer desde el año 2013, y así se aprecia en la grabación. También afirma haberlo aportado al juicio y también comenta que prefiere que le consiga otro parte médico más detallado, según sus palabras, para no jugársela, según sus palabras, con ese parte. Me siembra la duda sobre si realmente lo ha entregado y de si lo ha entregado y se ha entregado o no el informe médico de la lesión en mi muslo izquierdo por mis agresores y de mis uñas rotas en mi detención. Durante toda la conversación, mi abogada evidencia tener ánimo de utilizar todos los recursos conocidos en materia de reducir condena, pero evidencia total desinterés en cuanto a defender mi inocencia. Y todo a pesar de haberle proporcionado una estrategia óptima para ello. Estimo sin miedo a equivocarme que mi abogado defensor debe defender mi inocencia y que este juicio se puede llevar a cabo solo con la asistencia de un abogado que cumpla este requisito. ¿Vale? O sea que este juicio no vale, no se puede continuar este juicio, y que mi abogada prevarica. Si no está claro, ya lo voy aclarando yo. Mi abogada afirmó en nuestro contacto telefónico que hablará con el fiscal, comprobable en la grabación, lo que supone una filtración de mi estrategia defensiva y evidencia connivencia o afinidad entre el denunciante y defensa del acusado. ¿Vale? Esto es un desastre todo, por donde lo coges, por donde lo pilles. Mi abogada evidenció en su conversación telefónica de la semana pasada desconocer completamente el uso del informe médico sobre mis tobillos y me pide ya, sin tiempo, un informe similar, más detallado, lo que me induce a pensar, bueno, esto está repetido y lo voy a tachar a continuación, lo voy a tachar, porque es reiterado, yo esto ya lo he dicho. Reiterado.
Vale. 3, 4. Presento. Y 2 uñas rotas. Ah, sí, bueno. Un informe médico que muestra un hematoma en el muslo izquierdo causado por mis asaltantes y 2 uñas rotas causadas gratuitamente por la Archancha. Pudiendo, al no entregar toda la documentación, ser hechos constitutivos de prevaricación, artículo 467 del Código Penal, en cuyo caso solicito que se investigue si hubo contacto telefónico entre mi abogada y la acusación, bajo sospecha de la filtración de mi estrategia defensiva por posible prevaricación de ambas partes, donde conservo grabación y sostengo que mi abogada me comentó hacer este tipo de trámite, aunque contextualmente lo presentara como una forma de ayudarme a mí. El informe de daños físicos infligidos por mis asaltantes y por la policía me fue realizado en el ambulatorio de Izrieta, Rentería, por si se pudiera necesitar comprobar que el documento existe. Recuerdo que el documento tenía algún tipo de defecto en la fecha, pues mi abogada me lo advirtió en su día, pero no tengo responsabilidad en los defectos de su elaboración, por lo que espero que haya sido entregado igualmente y se pidan, si fueran requeridas, explicaciones a quien entonces corresponda. ¿Poseen ustedes este informe médico? Ustedes deberían tener 2 informes médicos, uno de daños infligidos y otro de dificultad motriz congénita o de crecimiento. También debe ser constatable un informe médico en el ambulatorio de Castro Urdiales que demuestra una deficiencia o retardo en el desarrollo de mi crecimiento. En mi desarrollo del crecimiento. El primer juicio que tuve no acudí porque mi abogada me citó tan solo 2 días antes para preparar el juicio, con lo que no pude preparar absolutamente nada y ella tampoco había elaborado estrategia alguna, sembrando en mí, al anunciarme la condena solicitada por el fiscal de 2 años y medio, un estado de pánico, ¿vale? En este último juicio me ha citado con algo más de una semana de antelación para concluir solicitándome una documentación que no puedo conseguir en este corto plazo. Por todo ello yo me siento desamparado, desprotegido y solicito que se me facilite un abogado que cumpla los requisitos que se estima de rigor legal para la realización de un juicio. Una investigación de los hechos con recabo efectivo de las evidencias y unos elementos judiciales imparciales. No me he enterado al leerlo de lo que estoy leyendo ya, porque ya de tanto leer me falta el oxígeno. Así que lo voy a leer una vez más y esta vez lo voy a intentar comprender yo. Por todo ello me siento desamparado, desprotegido y solicito que se me facilite un abogado que cumpla los requisitos que se estima de rigor legal para la realización de un juicio, es decir, que yo con un abogado prevaricante, defensor prevaricante, yo no puedo realizar este juicio. Una investigación de los hechos con recabo efectivo de las evidencias. No podemos realizar este juicio si la policía que realiza la investigación es parte interesada en mi condena. Y unos elementos judiciales imparciales. Y no se puede realizar este juicio si el fiscal está prevaricando en socorro de la policía, el fiscal está socorriendo a la policía y por eso pretende acaparar el caso como denunciante. Es decir, no están denunciando los 3 chavales que me agredieron y que se presentan como víctimas. No son ellos los denunciantes, es el fiscal. Y dice, ¿por qué el fiscal quiere acaparar esta denuncia? Pues porque el fiscal está interesado en tutelar esta denuncia para crujirme por todos los medios y así poder salvar a su amada policía. Y evidentemente cuando el juez desprecia los recursos solicitados por mi abogada, pues los desprecia pues con la misma razón, que es ayudar a la policía y ayudar al fiscal, porque el fiscal, si se me sentencia absolutoriamente como víctima en vez de como pues también el fiscal va a tener que rendir cuentas, ¿eh? No se puede denunciar a la gente sin razón, no se puede denunciar a la gente falsamente, porque van a tener que indemnizarme por muchas razones, entre ellas por ofender mi honor. Que percibo fundamentos para pensar que el fiscal prevarica en favor
de la policía, razón por la que se ocupa de acaparar la parte denunciante, cuando es un problema que tan solo atañe a la presunta víctima o víctimas y que están en perfecta disposición de realizar su denuncia por sí mismos, y sin embargo me abandona a mí en vez de tutelar mi defensa. Cuando un desenlace violento entre tres individuos con nocturnidad y un hombre solo es y parece, o cuando menos siembra la duda, una agresión grupal. De fuerza superior evidente. ¿Dónde nace entonces la seguridad del fiscal para ocuparse de una cuestión de terceros? Pues en que los intereses que protege son los de sus corporaciones afines. Corporaciones afines, es decir, la policía. Ni del acusado ni de las víctimas. Al fiscal le importa poco las consecuencias de esta sentencia en relación a la acusación a la víctima. El fiscal está aquí por sus propias razones e intereses, defendiendo sus propias razones e intereses. Solicito del médico forense una opinión sobre los efectos y secuelas que produce en una persona indigente e inocente que vive acosada por un grupo de personas la constante amenaza que vive constantemente amenazado por un grupo de personas, la constante amenaza de ir 2 años y medio a la cárcel sin motivo alguno, esta presión pesando durante 7 largos años de mi vida. Durante 7 años de mi vida yo he estado soportando el pavor de ser sentenciado injustamente a la cárcel durante 2 años y medio, ¿vale? Porque yo, como la presión de la amenaza de mis acosadores era constante, yo tuve que abandonar, es decir, yo fui desterrado del lugar donde vivía por la presión constante de mis acosadores. Pero durante todo este tiempo, a pesar de haber huido de allí, durante todo este tiempo, en mi alma, en mis emociones, en mi psicología, ha sido un mazo, un peso constante, una losa sobre mi moral, el temer ser condenado 2 años y medio de cárcel. Esto me ha destruido y quiero que el médico forense pues, se pronuncie al respecto de si tiene sentido que se me haya causado un daño más que probablemente irreparable sobre mi moral, más que probablemente un daño con secuelas que han determinado todo el desarrollo de mi vida posterior a estos hechos. Que solicito la absolución absoluta e inmediata de mi persona y resarcimiento de los daños causados morales, al honor, físicos, psíquicos y de patrimonio, sin perjuicio de que aún recurra la decisión si no me satisface la forma de resarcimiento, aportando así los distintos informes que aún debo recabar para aclarar los daños causados como médicos, dado que los daños morales son extremos y parece obvio que un médico pueda pronunciarse al respecto, ¿vale? Estoy por cagarme en la puta madre de toda esta gentuza. Por cagarme toda la puta madre de toda esta gente, porque al mismo tiempo que lo estoy leyendo y lo estoy anunciando, me estoy enervando, lógicamente, porque tomo conciencia del daño que me han causado. Es decir, el daño que me han causado, yo no he estado observando el daño causado, simplemente lo he padecido, pero al leer todo esto que me han hecho, tomo conciencia y necesito, se recarga en mi alma la necesidad de cagarme en la puta madre del juez, del fiscal, de la abogada y de mis agresores, que en todo este proceso son los menos, mis agresores son los que menos daño me han hecho, sin pormenorizar en su falta. Bueno, ambulatorio de Izrieta, Rentería, lo tengo aquí anotado simplemente para que se recuerde. Y ahora digo, Cristina afirmó en nuestro contacto telefónico que hablará con el fiscal, lo que supone una filtración de mi estrategia defensiva y evidencia connivencia o afinidad entre denunciante y defensa del acusado. Mi abogada evidenció en su conversación telefónica de la semana pasada desconocer completamente el uso del informe médico que le entrego y me pide ya sin tiempo un informe similar más detallado, lo que me induce a pensar que no ha entregado el informe al juez. Yo creo que esto ya lo he dicho. Oh, pero mira, voy a leer otra cosa que también quiero leer al juez y que como tengo derecho a ser oído, pues, y refleja actos delictivos, pues
La voy a leer y el juez, yo entiendo que no me puede detener en la lectura porque es mi declaración, tengo derecho a la declaración, ha de ser oída, y lo que voy a decir son cuestiones delictivas que deben ser puestas en conocimiento del juez. Por lo cual, me sincero, son improcedentes en cuanto a al hilo de mi juicio. Sin embargo, es mi declaración, ya de ser oída, y voy a aprovechar para pronunciarla. Ya veréis. A. Que me hallo en este juicio con una mascarilla cubriendo mi cara por imposición protocolaria en contra de mi voluntad y vulnerando una serie de derechos recogidos en la Constitución, como el derecho al honor, pues me siento humillado con esta vestimenta impuesta, o el derecho a no hacer nada contra mi salud, donde la mascarilla es un obstáculo en la vía respiratoria que perjudica la correcta oxigenación y descanso de los músculos del diafragma, es decir, de la respiración. Si mi cuerpo intenta oxigenarse de la misma manera a pesar de tener una obstrucción, lo que va a hacer es un esfuerzo mayor, con lo cual, al ser un tiempo prolongado el que llevo la mascarilla, va a resultar en un agotamiento del músculo diafragmático y finalmente pues sucumbe en su intento de oxigenar correctamente. Es decir, que están ustedes dañando mi salud al forzarme a llevar una mascarilla. O como torturas, pues la mascarilla me produce sudor y sofocación angustiosos. O como el derecho a la libertad de expresión, donde la mascarilla reduce el volumen de la voz, modifica el tono y aniquila la expresión facial. Y así solicito por cortesía permiso para retirarla de mi rostro, aun sabedor de que la ley nunca ha permitido la imposición forzosa de la misma, sino por incompetencia o malintención en la construcción de sus decretos. Sepa el juez ahora qué parte tiene que tomar en estos hechos. Decretos que no pueden inmiscuirse en los derechos fundamentales y menos por razones políticas o ideológicas, que es lo que son, dado que la mitad de la población no se cree que hay ningún virus especial alterando nuestro entorno y que la mitad de la población desaprueba los criterios políticos que se aplican justificados en razones sanitarias dudosas y que, sin embargo, se materializan sin duda en comunismo de manual, o sea, destrucción de la libre empresa y de las libertades civiles. Señor juez, yo estoy aquí con una mascarilla por una intención política de instaurar un Estado comunista, ¿vale? Un Estado comunista que debería estar prohibido por los crímenes del pasado. Que en marzo de este año se decretó y practicó la invalidez del artículo 19 de la Constitución Española de la libertad de circulación de las personas, que es a su vez un derecho fundamental, no decretable. ¿Qué cojones he puesto aquí un derecho no fundamental? Es a su vez un derecho fundamental, no decretable, y que una aberración legal de este tipo no permite a su señoría... ¿Quieres dejar de picarme el pito, tía? ¿Quieres dejar de picarme el pito? Ven aquí, sube. Que en marzo de este año se decretó y practicó la invalidez del artículo 19 de la Constitución Española de la libertad de circulación. Esto ya lo he leído. Y que una aberración legal de este tipo no permite a su señoría mantenerse al margen de los hechos delictivos de las administraciones públicas, lo que desde mi desconocimiento en legislación me causa la duda de si este juicio que ahora tiene lugar sigue siendo procedente o se puede posponer para que lo dirija un juez que hubiera tomado acciones ante el secuestro de las libertades civiles por el decreto del COVID y su puesta en práctica, o de un juez de nuevo nombramiento que no tuviese por tanto responsabilidad cuando se dieron aquellos hechos en que toda la población fue privada de sus derechos fundamentales. Si este juez, presente en mi juicio, no ha hecho nada cuando a todos se nos ha privado la libertad de circulación, este juez ya está invalidado para realizar juicio alguno como este que se lleva a cabo, ¿vale? ¿Queda claro? Ya está, y aquí ahora tengo un texto que no sé ni a qué viene, que dice que a diferencia de los estados de excepción y sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión
de ningún derecho fundamental. Artículo 55.1 CE, contrario sensu, cierra paréntesis, aunque sí la adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio, cierra comillas. Es decir, que se pueden limitar, pero no sistemáticamente, algunas libertades fundamentales, pero no se pueden limitar sistemáticamente las libertades fundamentales. Se puede excepcionalmente y con justificación evidente limitar que yo fuera a un sitio particular o a otro sitio particular, pues a lo mejor porque hubiera estallado. Imagínense, vamos a poner un caso práctico, imagínense que hay un infectado de COVID que va por la carretera y hay una bomba en ese lugar de la carretera y sus pedazos acaban esparcidos por toda la carretera. Pues a lo mejor, una vez recogido el cadáver, se prohíbe que la libre circulación en esa carretera bajo el supuesto de que hay restos en el aire de ese ciudadano que ha explotado, ¿vale? En un lugar específico, prohibir la libre circulación sería lícito, aún de dudoso razonamiento, ¿eh? Pero lo que no se puede es impedir la libre circulación de forma genérica, en todos los lugares, por tiempo indeterminado. Bueno, en fin, ya está todo bien claro. Por ello, transigir o ignorar esta violación de libertades que estamos padeciendo, justificada en un virus sin credibilidad, no es lícito ni aunque el virus fuera mortal de necesidad, y viéndose los jueces invariablemente conocedores de la ley, obligados a tomar parte en el aborto inmediato de este nuevo estatus. Es decir, que usted como juez no ha podido quedarse sentado importándole un pito esta violación de los derechos humanos. Si no actuaran motivados en miedos inducidos, es decir, si ustedes han creído la bula que ha soltado los medios de comunicación y los políticos de que el virus es real, es su problema, pero eso no sería sino un atenuante, sin eximirles de su obligación legal de movilizar a la policía judicial de forma inmediata reclamando para ser juzgados a los mismos agentes que, aun con el atenuante de fe, desconocimiento o incompetencia, estén colaborando en el perpetro de impedir la libre circulación de las personas y otros derechos como el de genocidio, pues soy sabedor de que la administración pública ha secuestrado medicamentos esenciales como el alcohol sanitario que es barato y de máxima eficacia en tratamientos tópicos de desinfectación de virus, bacterias, hongos, organismos pluricelulares o de ivermectina, que es el tratamiento típico para el tratamiento de escabiosis resistente, sin perjuicio de la cantidad de medicamentos que descubriríamos que han sido secuestrados si se realizara oportuna investigación y que han sido desaparecidos por mandato de la administración pública sin justificación. Tal acto está registrado en jurisprudencia como delito de genocidio y requiere actuación judicial inmediata e inexcusable, pues está siendo cometido ahora mismo. Bien, ¿no se entiende? Ya está, he acabado. Yo es que de haber leído esto, ahora mismo estoy sin oxígeno, estoy colocado. Así que no voy a hacer más apuntes al respecto. Tenía una serie de comentarios que realizar al respecto de esta lectura, pero es que ahora mismo estoy, lo que les digo, ahora mismo estoy que si caigo fulminado van a decir que es de COVID y me van a meter en la caja. Así que mejor me callo y les dejo a ustedes que razonen sobre lo que les acabo de leer, que va a ser mi declaración judicial mi defensa de este juicio. Y esto lo leo yo ahora y lo hago público con una razón muy clara. Es que necesito que gente, desconocidos, me da igual quién sea, vaya a mi juicio de mañana día 29 de octubre, en el juzgado número 5 de lo penal de San Sebastián, o Donostia, o como hostia se quiera decir, y se persone allí un montón de gente o poca gente, pero que graben el desarrollo del juicio, porque es un juicio muy interesante. Y porque, vamos, me apuesto lo que sea a que se va a intentar hacer trampa por todos los lados en mi perjuicio, y quiero que alguien pueda
grabar lo que allí acontezca, porque lo necesito. Así que venga, un saludo y ánimo a todo el mundo, porque tenemos unas circunstancias todos que manda cojones. Venga.